Antes de sumergirnos en la historia de hoy, déjame saber en los comentarios desde dónde te estás sintonizando. Y no olvides suscribirte para más relatos conmovedores. James Walker, un contable jubilado de finales de sus 50, estaba de pie en su ventana frontal, tomando café mientras observaba la tranquila calle afuera. Su casa, situada en un vecindario suburbano, era la imagen de orden y control. Todo estaba meticulosamente arreglado, desde los setos recortados que bordeaban su entrada hasta las superficies relucientes de su hogar impecable. El vecindario acababa de empezar a despertar. Un corredor pasó, saludando alegremente hacia la casa de James. Él no respondió, simplemente gruñó en su taza. Otro día, murmuró, su voz áspera por la falta de uso. La vida de James era un patrón de rutina y soledad. Cada mañana seguía el mismo horario. Para las 8 de la mañana ya estaba sentado en su escritorio, desplazándose por las noticias financieras en su tableta. Incluso en la jubilación, su vida giraba en torno a los números y las inversiones, un hábito del que no podía desprenderse. Su casa carecía de calidez o toques personales. El silencio dentro de esas paredes reflejaba la vida de James, ordenada, predecible y solitaria. Esa tarde, mientras se sentaba solo en su mesa de comedor, el sonido de niños jugando entró por una ventana abierta. Molesto, James se levantó y cerró la ventana de un portazo, murmurando: «Ni siquiera puedo disfrutar de la paz y la tranquilidad en mi propia casa». Regresó a su comida, el tic-tac del reloj en el pasillo, su único compañero. James rara vez interactuaba con sus vecinos, ignoraba las invitaciones, evitaba las charlas triviales y rechazaba cualquier intento de conexión. Para él, la soledad era un escudo, algo que mantenía su vida bajo control. Una mañana, la rutina de James fue interrumpida. Un camión de mudanzas retumbó por la calle y se estacionó frente a la casa vacía al otro lado de la suya. La curiosidad lo atrajo hacia la ventana. Observó cómo una familia animada comenzaba a descargar sus pertenencias. Los Parker, una familia negra de 5 miembros, eran un contraste marcado con la existencia tranquila de James. Steven, el padre, dirigía a los mudanceros con una amplia sonrisa. Angela, su esposa, desempacaba cajas mientras sus 3 hijos corrían riendo y persiguiéndose unos a otros. El ceño de James se profundizó a medida que el ruido llenaba la calle. «Maravilloso», murmuró sarcásticamente. Ahí va el vecindario. Más tarde ese día, mientras recortaba sus setos, James notó que Steven y Angela se acercaban. «Hola», saludó Steven calurosamente. «Soy Steven Parker, y esta es mi esposa, Angela. Acabamos de mudarnos al otro lado de la calle». James se enderezó, su rostro una máscara sin emociones. «James Walker», dijo cortante. Angela extendió su mano, sin desanimarse. Queríamos saludar e introducirnos. James miró su mano, pero no la tomó. «Si me disculpan, estoy ocupado», dijo, volviendo a su trabajo. Steven se rió nerviosamente. «Vamos a hacer una barbacoa este fin de semana para conocer a los vecinos. Nos encantaría que te unieras a nosotros». «No estoy interesado», respondió James, sin mirar hacia arriba. La sonrisa de Angela vaciló, pero dijo amablemente: «Bueno, la invitación sigue abierta. Fue un gusto conocerte». James los observó irse por el rabillo del ojo. Descartó la leve punzada de culpa que sintió. «Mejor solo», murmuró para sí mismo. Unos días después, Angela regresó, sosteniendo un pastel recién horneado. Tocó el timbre de la puerta de James y esperó pacientemente. James abrió la puerta. Su rostro se endureció al verla. «¿Qué es?» «Hice un pastel de manzana», dijo Angela alegremente. «Pensé que te gustaría un poco». James dudó, su expresión severa suavizándose por un breve momento. «No es necesario», murmuró, aunque tomó el pastel. «No es molestia», dijo Angela con una sonrisa. James gruñó un rápido «Gracias» antes de cerrar la puerta. Angela se quedó en el porche por un momento, su sonrisa desvaneciéndose al girar para irse. Dentro,
James colocó el pastel en su mostrador y lo miró fijamente. Su gesto, tan simple pero amable, lo inquietó. Al otro lado de la calle, Angela se reunió con su familia. Steven levantó la vista de jugar a atrapar con su hijo más pequeño. ¿Cómo fue? Angela suspiró. Tomó el pastel, pero no parecía interesada en hablar. Su hija, Grace, frunció el ceño. ¿Por qué al señor Walker no le gustamos? Angela se arrodilló a su lado. A veces las personas necesitan tiempo para abrirse, cariño. Solo tenemos que seguir siendo amables. Esa amabilidad fue puesta a prueba una noche de tormenta. El trueno retumbaba y la lluvia golpeaba contra las ventanas, mientras el vecindario perdía la electricidad. Dentro de la casa de los Parker, su hijo más pequeño, Liam, yacía febril en el sofá. La fiebre de él está empeorando, dijo Angela, con la voz temblorosa. Necesitamos llevarlo al hospital. Steven miró afuera, la preocupación grabada en su rostro. El coche no arranca y las carreteras están inundadas. Un relámpago iluminó la casa de James al otro lado de la calle. Él tiene un generador, dijo Angela. Steven dudó, pero asintió. Es nuestra única oportunidad. La pareja envolvió a Liam en una manta y enfrentaron la tormenta, golpeando urgentemente la puerta de James. Cuando James la abrió, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieren? Nuestro hijo está muy enfermo, suplicó Angela. Necesitamos ayuda para llegar al hospital. La mirada de James se dirigió a Liam, luego de nuevo a los Parker. No puedo ayudarles, dijo, con voz fría. El rostro de Angela se desmoronó. Por favor, estamos desesperados. Lo siento, dijo James, retirándose al interior. La puerta se cerró con un clic, dejando a los Parker parados bajo la lluvia, atónitos y con el corazón roto. Tropezaron de regreso hacia su casa, pero la salvación vino de otra vecina, la señora Johnson, que casualmente estaba regresando a casa. Ella los llevó de urgencia al hospital, donde los médicos trataron a Liam por una infección severa. Esta historia apenas está comenzando, pero debido a su longitud, continuaré en el próximo mensaje. Mantente atento. James se despertó a la mañana siguiente y descubrió que la tormenta había pasado, dejando ramas de árboles rotas y jardines inundados. Notó que la casa de los Parker estaba inquietantemente tranquila. Sus pensamientos vagaron hacia el golpe frenético en su puerta, la mirada de desesperación en el rostro de Angela y el niño enfermo envuelto en sus brazos. Sacudió la cabeza, tratando de descartar el recuerdo. No es mi responsabilidad, murmuró, retomando su rutina, pero la culpa persistía, un zumbido constante en el fondo de su mente. A medida que los días se convertían en semanas, James no podía ignorar los cambios en el vecindario. Los Parker seguían siendo amables, pero parecían más reservados cuando lo veían. Donde Steven solía saludar con un alegre «Buenos días», ahora simplemente saludaba cortésmente. Angela ya no traía productos horneados ni se detenía a charlar. Los niños evitaban completamente su jardín. Para un hombre que afirmaba valorar la soledad, James sintió una punzada de algo que no podía identificar bien. ¿Era arrepentimiento? ¿Soledad? Una mañana fresca, James se sintió inusualmente débil al levantarse de la cama. Una extraña presión se acumuló en su pecho y su brazo izquierdo hormigueaba. Lo descartó como una mala noche de sueño, pero para el mediodía la presión se había convertido en dolor, agudo e implacable. Tropezó hacia la cocina, alcanzando su teléfono, pero el dolor era demasiado. Se desplomó, agarrándose el pecho mientras la oscuridad lo consumía. El sonido de la puerta abierta de James, crujiendo en el viento, llamó la atención de Angela mientras regresaba de la tienda. Preocupada, llamó a Steven y se acercaron con cautela. «Señor Walker, ¿está bien?», llamó Angela. Al no escuchar respuesta, Steven entró. Encontraron a James tendido en el suelo, pálido e inconsciente. «Llama al 911», gritó Steven mientras Angela se arrodillaba junto a James, buscando un pulso. Cuando James despertó en el hospital, un médico le explicó que había sufrido un ataque al corazón. «Tuviste suerte de que tus vecinos te encontraron»,
dijo el médico. Sus acciones rápidas salvaron tu vida. James miró al techo, abrumado. Los Parker lo habían salvado, después de todo. Sintió un nudo en la garganta, su mente repitiendo todos los momentos en que los había rechazado. Más tarde ese día, Angela y Steven lo visitaron. Angela llevaba un pequeño ramo de flores. ¿Cómo te sientes, señor Walker?, preguntó suavemente. James luchó por encontrarse con su mirada. ¿Por qué me ayudaron? Angela sonrió gentilmente. Porque era lo correcto. Las lágrimas se acumularon en los ojos de James. Lo siento mucho por todo. He sido un tonto. Angela colocó una mano tranquilizadora en su brazo. Nunca es tarde para cambiar, señor Walker. Al regresar a casa, James sintió un cambio en su interior. Se dio cuenta de lo vacía que había sido su vida, cuánto se había perdido al mantener a otros a distancia. Decidido a enmendarse, horneó una tanda de galletas, un poco quemadas, pero el gesto contaba, y las llevó a la casa de los Parker. Angela las aceptó con una cálida sonrisa, invitándolo a entrar. Con un té, James se disculpó sinceramente. Los Parker, fieles a su naturaleza compasiva, lo perdonaron sin dudar. En los meses que siguieron, James se convirtió en una figura habitual en el hogar de los Parker. Ayudaba a Liam con su tarea, enseñaba a Grace a jardinerar y compartía historias con toda la familia durante las cenas dominicales. Poco a poco, James pasó de ser el gruñón recluso a un amigo y vecino querido. En la fiesta anual del vecindario, James sorprendió a todos al ofrecerse para manejar la parrilla. Se mezclaba con los vecinos, contando chistes y compartiendo risas. ¿Quién lo hubiera pensado?, comentó la señora Johnson. James Walker, el alma de la fiesta. James sonrió, saboreando la calidez de la comunidad que una vez había rechazado. Una noche, mientras James se sentaba en el porche de los Parker, viendo el atardecer con la familia que había cambiado su vida, sintió un profundo sentido de gratitud. Gracias, dijo suavemente. Angela lo miró, sus ojos amables. ¿Por qué? Por mostrarme lo que significa ser parte de algo más grande que yo mismo, respondió James, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. James se sintió en paz. Ya no era el hombre que vivía en aislamiento, sino alguien rodeado de amor, bondad y un sentido de pertenencia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, James abrazó su nuevo papel dentro de la comunidad. Había recorrido un largo camino desde el hombre que una vez cerró su puerta en la cara de sus vecinos. Ahora, sus días estaban llenos de propósito y conexión. Se unió a la asociación local del vecindario, sorprendiendo a todos con su entusiasmo por los proyectos comunitarios. Cuando el parque del pueblo necesitaba voluntarios para plantar flores y reparar bancos, James fue uno de los primeros en inscribirse. Con su habilidad para la organización, ayudó a asegurar donaciones de negocios locales, asegurando la transformación del parque en un vibrante lugar de encuentro para familias. Una mañana de sábado, James notó a Grace sentada en su porche delantero, su rostro fruncido de frustración mientras resolvía su tarea de matemáticas. James no pudo resistirse. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, inclinándose sobre la cerca. El rostro de Grace se iluminó. ¿Lo harías? Estoy tan atascada. Poco tiempo después, James estaba sentado en la mesa de la cocina de los Parker, explicando pacientemente álgebra a Grace. El vínculo entre ellos creció rápidamente. Incluso bromeó sobre cuánto más fácil habría sido las matemáticas si ella lo hubiera tenido como maestro antes. Mientras tanto, el pequeño Liam se convirtió en la sombra de James. Los dos a menudo pasaban las tardes trasteando en el garaje de James, construyendo casas para pájaros y aviones de modelo. La risa de Liam resonaba por el vecindario, un sonido que calentaba el corazón de James. «Tienes talento para esto, chico», decía James, despeinando el cabello de Liam. «Y tú eres el mejor maestro de todos, señor Walker», respondía Liam con una sonrisa.
La transformación en la vida de James no se detuvo ahí. Una noche, mientras los Parker y James estaban juntos en el porche, Angela mencionó que el banco de alimentos local tenía escasez de suministros. Yo ayudaré, dijo James sin dudar. En pocos días, James había movilizado al vecindario. Se colgaron volantes, se compartieron publicaciones en redes sociales y las donaciones llegaron en abundancia. El día de la colecta, James se puso de pie orgullosamente en el centro comunitario mientras las familias llegaban con bolsas de comestibles. Gracias, señor Walker, dijo un voluntario. Esto no habría sido posible sin usted. James sintió un orgullo creciente, no por sí mismo, sino por las personas que se habían unido para hacer la diferencia. La temporada navideña trajo aún más alegría. Para Navidad, James se unió a los Parker en la decoración de su hogar. Los niños insistieron en que colgara la estrella en el árbol, un gesto que lo hizo emocionarse. Esta es la primera Navidad que he esperado con ansias en años, admitió. Eres parte de la familia ahora, dijo Steven, cálidamente, dándole una palmada en el hombro a James. A medida que el año llegaba a su fin, James reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. El hombre antes aislado que evitaba a todos, ahora prosperaba en el corazón de la comunidad. Había descubierto el poder de la conexión, la alegría de dar y la calidez del amor. Una noche, mientras se sentaba en su jardín recién floreciente, rodeado de vecinos que se habían convertido en amigos, James sonrió. Nunca pensé que la vida pudiera sentirse tan plena, dijo a Angela. Es porque abriste tu corazón, respondió ella. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado, James supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo, una vida que valía la pena vivir. A medida que el año llegaba a su fin, James se maravillaba de lo drásticamente que su vida se había transformado. El hombre que una vez vivió tras puertas cerradas, que se burló de las invitaciones y evitó incluso los gestos más pequeños de amabilidad, ahora prosperaba en el corazón mismo de la comunidad que había pasado años ignorando. Sus días estaban llenos de nuevas experiencias y conexiones que daban significado a su vida, ya fuera prestando una mano en un evento comunitario o simplemente compartiendo una taza de té con Angela en el porche. Cada momento se sentía como un regalo. James había descubierto el poder de la conexión, la simple alegría de dar y la indescriptible calidez de estar rodeado de personas que realmente se preocupaban por él. Una noche, después de una noche de juegos de vecindario particularmente animada, organizada en la casa de los Parker, James se encontró de nuevo en su jardín. Había trabajado incansablemente durante los últimos meses para convertir el antiguo parche estéril de césped en un exuberante oasis. Flores vibrantes ahora bordeaban los bordes y un pequeño huerto prosperaba en el centro. Cuerdas de luces de hadas cruzaban el espacio, emitiendo un suave resplandor mientras se mecían con la brisa vespertina. James se sentó en un banco de madera que él mismo había construido, contemplando el cielo mientras se convertía en crepúsculo. El jardín estaba vivo con el suave canto de los grillos y la risa distante de niños jugando una última ronda de escondidas antes de dormir. El sonido de pasos sacó a James de su ensimismamiento. Se volvió para ver a Angela acercándose con 2 tazas humeantes de té de manzanilla. Pensé que podrías necesitar algo de compañía, dijo, entregándole una de las tazas. James sonrió, gesticulando para que ella se sentara a su lado. Siempre pareces saber lo que necesito, Angela, dijo cálidamente. Se sentaron en un silencio amigable por un momento, el peso del día asentándose a su alrededor. James miró alrededor del jardín, observando los pequeños detalles que había llegado a apreciar. Las enredaderas trepando el enrejado, las delicadas rosas floreciendo junto a la cerca y el pequeño comedero de pájaros que Liam había pintado de rojo brillante y azul. Nunca pensé que la vida pudiera sentirse tan plena, finalmente dijo James, con la voz teñida de asombro. Angela sonrió, sus ojos suaves con comprensión. Es porque abriste tu corazón, respondió suavemente. James asintió, tomando un sorbo de su té.
Pasé tantos años convencido de que cerrar a las personas era la única forma de protegerme. Pensé que la independencia significaba no necesitar a nadie, pero ahora veo lo equivocado que estaba. Angela colocó una mano reconfortante en su brazo. Has recorrido un largo camino, James, y en el proceso, has hecho de este vecindario un lugar mejor para todos nosotros. No solo abriste tu corazón, enseñaste a otros a hacer lo mismo. James sintió un nudo en la garganta. Pensó en las colectas de alimentos, el proyecto de restauración del parque y los incontables momentos de conexión que había compartido con sus vecinos. Se dio cuenta de que su transformación había creado ondas mucho más allá de su propia vida. No sé si alguna vez podré agradecerte lo suficiente a ti y a tu familia, dijo James, con la voz ligeramente entrecortada. Angela negó con la cabeza con una sonrisa. Ya lo has hecho. Cada vez que compartes tu tiempo, tu amabilidad o incluso solo una sonrisa con alguien en este vecindario, estás pagando a la sociedad. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado, James sintió una profunda sensación de paz. Pensó en todas las personas que habían entrado en su vida durante el último año y cuánto más ricos se habían vuelto sus días gracias a ellas. He pasado tanto tiempo tratando de encontrar un propósito, dijo James, con la voz baja pero firme, y estaba aquí todo el tiempo, en las personas a mi alrededor. Angela asintió, su mirada fija en el horizonte. A veces, lo más difícil es dejar entrar a las personas, pero una vez que lo haces, las recompensas son interminables. Los dos se sentaron juntos mientras las estrellas comenzaban a puntuar el cielo. Su presencia un testimonio silencioso de los lazos que habían forjado. James sintió que una nueva resolución crecía dentro de él. Esto no era el final de su viaje, era solo el comienzo. Pensó en el próximo año y en todas las formas en que podría continuar contribuyendo a la comunidad. Tal vez podría ser mentor en el centro juvenil local o iniciar un club de jardinería para compartir su pasión con otros. Las posibilidades parecían infinitas y por primera vez en su vida, James no las veía con temor, estaba emocionado. La voz de Angela interrumpió sus pensamientos. ¿En qué estás pensando?, preguntó, su tono curioso. James se rió suavemente. ¿En qué sigue?, dijo. ¿En cuánto más puedo hacer? ¿Cuántas más vidas puedo tocar? He desperdiciado tanto tiempo estando cerrado, y ahora quiero hacer que cada momento cuente. Angela sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Ya lo estás haciendo, James. Ya lo estás haciendo. Mientras terminaban su té, James sintió una calidez asentarse en su pecho. Su vida se había convertido en algo que una vez pensó que era imposible. Una vida llena de significado, conexión y un inquebrantable sentido de pertenencia. Y mientras miraba hacia las estrellas esa noche, James hizo un voto silencioso consigo mismo. Seguir creciendo, seguir dando y seguir valorando cada momento de su nueva vida. A medida que la noche se profundizaba, James permaneció en el banco, observando cómo las estrellas se dispersaban como diamantes en el vasto cielo. El mundo a su alrededor se volvió más silencioso. El zumbido de la vida vecinal se desvaneció en el suave susurro de las hojas y el ocasional ulular de un búho. Angela se había despedido, dejando a James solo con sus pensamientos y el resplandor de su floreciente jardín. Su mente vagaba de vuelta a las personas con las que se había reconectado durante el último año. Pensó en su viejo amigo de la universidad Tom, cuyo perdón y risa cálida habían reavivado una amistad que James había creído perdida hace mucho tiempo. Recordó la llamada telefónica con su hermana distanciada, el comienzo tímido de la sanación después de años de silencio. Estos momentos se sentían como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban, creando una imagen de una vida que James nunca pensó que tendría. A la mañana siguiente, James se despertó con un sentido de propósito. Después de un rápido desayuno, cruzó la calle hacia la casa de los Parker, sosteniendo un pequeño cuaderno.
Angela abrió la puerta y lo saludó con una sonrisa. Buenos días, James. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? James levantó el cuaderno. He estado pensando en formas en que podemos hacer aún más por el vecindario. ¿Te importa si comparto algunas ideas? Angela hizo un gesto para que se acercara, invitándolo a entrar. Por supuesto, escuchémoslas. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras James pasaba las páginas, detallando sus planes. Sugería comenzar un jardín comunitario donde los vecinos pudieran cultivar verduras frescas y flores juntos. Habló sobre organizar comidas compartidas mensuales para fomentar conexiones entre familias. Incluso propuso crear un programa de mentoría para emparejar a residentes mayores con los más jóvenes, transmitiendo habilidades y sabiduría. Angela escuchaba atentamente, asintiendo con entusiasmo. Estas son ideas increíbles, James. Creo que tienes algo grande aquí. ¿Realmente lo crees? Preguntó James, con la voz teñida de incertidumbre. Lo sé, respondió firmemente Angela. Tienes un don para reunir a las personas. Hagamos que esto suceda. Durante las siguientes semanas, James se dedicó a los proyectos con la misma determinación que una vez reservó para su carrera. Visitó cada casa de la cuadra, hablando con los vecinos sobre sus ideas e invitándolos a unirse. Para su deleite, casi todos estaban ansiosos por participar. El jardín comunitario fue el primer proyecto en tomar forma. James donó una parte de su patio trasero y con la ayuda de voluntarios transformaron el espacio en un exuberante paraíso. Las camas elevadas brotaban con tomates, lechugas y pimientos, mientras los enrejados sostenían frijoles trepadores y pepinos. Los niños pintaron letreros coloridos para marcar la sección de cada familia, y cada fin de semana los vecinos se reunían para cuidar el jardín juntos. Durante una de esas reuniones, James notó a un niño pequeño luchando por arrancar malas hierbas. Se arrodilló junto al niño, mostrándole cómo agarrar firmemente las raíces y tirar con presión constante. El niño sonrió orgulloso de su éxito, y James sintió una calidez familiar en su pecho. Este jardín no se trata solo de plantas, dijo Angela, observando la escena desarrollarse. Se trata de plantar semillas de conexión. James sonrió. Y verlas crecer, agregó. Las comidas compartidas se convirtieron en una tradición mensual que todos esperaban con ansias. Largas mesas llenas de platos traídos por los vecinos llenaron el parque. El aire rico, con los aromas de cazuelas caseras, pasteles y barbacoa. James siempre llegaba temprano para ayudar a preparar, saludando a cada familia con una sonrisa al llegar. En una de esas comidas, una nueva familia tímida dudó en el borde de la reunión. James los notó y se acercó, presentándose cálidamente. Al final de la noche, estaban charlando fácilmente con otros vecinos, su excitación inicial reemplazada por risas y sonrisas. El programa de mentoría fue la idea más ambiciosa de James, y rápidamente se convirtió en su favorito. Emparejó a jubilados con residentes más jóvenes según intereses compartidos, creando oportunidades para que las habilidades se transmitieran. Enseñó a un grupo de adolescentes sobre presupuestos básicos y finanzas, observando cómo su confianza crecía con cada sesión. Una tarde, una joven se acercó a James después de un taller. Gracias, señor Walker, dijo. Nunca pensé que entendería estas cosas, pero usted las hizo tan claras. James sintió una oleada de orgullo. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, dijo. Vas a lograr grandes cosas. A medida que pasaban los meses, los cambios en el vecindario eran innegables. Los desconocidos se habían convertido en amigos y floreció un verdadero sentido de comunidad. James a menudo se maravillaba de lo lejos que habían llegado todos, él mismo sobre todo. Una noche, después de una comida compartida particularmente exitosa, los Parker invitaron a James a quedarse para una taza de café nocturna. Mientras se sentaban en la sala de estar, los niños jugando un juego de mesa en el piso, Angela se volvió hacia James con una sonrisa. ¿Sabes, James?, dijo, nada de esto habría pasado sin ti.
James negó con la cabeza. No fui solo yo, todos contribuyeron. Solo puse la pelota en movimiento. Steven se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero cálida. A veces, eso es todo lo que se necesita. A little push in the right direction. Nos diste eso, y siempre estaremos agradecidos. Más tarde esa noche, mientras James caminaba a casa bajo un dosel de estrellas, sintió una abrumadora sensación de realización. El hombre que una vez vio la conexión como una carga, ahora la veía como el mayor regalo de la vida. Al llegar a su porche delantero, James se detuvo para mirar al otro lado de la calle, hacia la casa de los Parker. Las luces aún estaban encendidas, un resplandor cálido derramándose sobre el césped. Sonrió, sabiendo que gracias a ellos, no solo se había redescubierto a sí mismo, sino que también había encontrado una familia. Al entrar, James miró la foto enmarcada de la familia Parker en su repisa. La tocó suavemente, formando un voto silencioso en su corazón. Voy a mantener esto, susurró. Por ellos, por todos nosotros. Y con eso, James apagó las luces y se fue a dormir, soñando con todas las formas en que continuaría haciendo la diferencia. Si te conmovió la historia de transformación de James y la amabilidad de los Parker, déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Habrías mostrado la misma compasión? No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo significa el mundo para mí.